Cuba Información. Vamos a comenzar el programa hablando en este caso de uno de los grandes intelectuales cubanos, Eusebio Leal. Vamos a hablar de la obra Restauración de La Habana Vieja, de la que él, desde luego, pues es su artífice fundamental. Y bueno, pues también vamos a estar hablando, un poco a raíz de un artículo que hemos publicado en Cuba Información. Bueno, pues un artículo titulado La Habana de Eusebio Leal Spengler, una utopía que resucita. Es un artículo del prestigioso investigador francés Salim Lanrani, que escribe para diversos medios alternativos, entre ellos para Cuba Información, un artículo que recomendamos su lectura. Antes de entrar en el tema, yo quería lanzar un saludo aquí a una persona que se ha incorporado recientemente al equipo de Cuba Información, a Juan José, de Málaga, que está colaborando desde hace muy poco tiempo en la selección precisamente de las temáticas que vamos a hablar en nuestras mesas de radio. Eusebio Leal es el historiador de la ciudad, es una figura emblemática en la política cubana, en la cultura cubana de los últimos años. Yo diría una figura clave incluso en el proceso económico del país, de Cuba y sobre todo de La Habana en los últimos 15 años. Yo diría que es una de las personas de la administración cubana, del gobierno cubano, más queridos, sobre todo por obras concretas que ha puesto en marcha, que ha realizado, que ha conseguido llevar a cabo en esto que se ha llamado el periodo especial, la gran crisis económica de los años 90, en el que, pues como todos sabemos, el país perdió una buena parte de su soporte económico. Y hoy vamos a hablar un poco de la figura de Eusebio Leal como historiador de la ciudad, pero sobre todo de Eusebio Leal como gran transformador eficiente, diría yo, de La Habana Vieja, como restaurador de La Habana Vieja, como la persona que ha impulsado, a través de su oficina, la oficina del historiador de la ciudad, ha impulsado la transformación, la rehabilitación de muchísimos edificios en los últimos años. Y bueno, antes de hablar de esto, no sé, Tadeo, a mí me gustaría que hablaras un poco de cómo se ve desde la cultura cubana, desde los intelectuales cubanos, la figura de Eusebio Leal, ¿no? La luz que proyecta esta persona que de alguna manera se dice que es una especie de hombre del Renacimiento, ¿no? De un erudito, ¿no? Sí, de Eusebio Leal podríamos decir muchas cosas. Yo como historiador pues siento pues una cercanía hacia su figura, a pesar de que Eusebio no es, vamos a decir, uno de estos historiadores que estuvo quizás más cerca de la Escuela Cubana de Historia, porque su acercamiento a este mundo de la vieja Escuela Cubana de Historia, o incluso de la no tan vieja, pues tomó su rumbo quizás más cercano a la Universidad de La Habana. Él pues estuvo más relacionado a lo que es la casa del conservador de la ciudad, estuvo más relacionado a ese otro gran historiador de La Habana que fue pues Emilio Roy de Laucharin. Y bueno, pues la verdad es que su trabajo, su obra, pues ha sido muy grande, sobre todo en lo relacionado con la conservación de La Habana. Es una persona que se ha ganado un puesto no solo dentro del mundo de los historiadores, sino también dentro de la intelectualidad toda de la isla. Ha sido una persona que en momentos muy difíciles pues se echó encima un poco, por decirlo de alguna manera, esa titánica labor de hacer funcionar cosas que otros pensaron que quizás eran una utopía. Y bueno, pues los frutos de su trabajo están ahí. O sea, realmente se han conseguido cosas a través de la oficina del historiador de la ciudad pues que son impresionantes. Y de su persona, pues decir que es una persona con un magnetismo muy especial, que es una persona que emana pues una energía, un carisma, una personalidad muy atractiva, que es una persona muy querida, es uno de los grandes oradores de Cuba. Eso también es algo que escucharlo es realmente algo maravilloso.
Para poner un ejemplo, hay que recordar el Andar La Habana, ¿no? Que es una especie de serie de televisión que él presentaba, en la que él paseaba por la calle con una cámara y iba contando todo lo que veía a través de los edificios, ¿no? O sea, verdaderamente una enciclopedia andante. Sí, sí, y bueno, y además de su conocimiento, pues todo el mundo decía que si ese programa lo hubiese hecho otra persona, aún sabiendo tanto de La Habana como él, pues Claro. hubiese sido distinto, porque su manera de expresarse, por ese sentimiento, esa palabra salida de su alma, pues es algo muy propio de él, ¿no? Y es algo que desde luego pues enamora y engancha mucho a la gente. Yo de hecho, siempre tengo el recuerdo de, bueno, yo he estado cerca de Eusebio varias veces, y recuerdo la primera vez que estuve cerca de él. Yo estudiaba ingeniería industrial cuando aquello, y me enteré que en la universidad donde yo estudiaba, que era la Universidad de Las Villas, estaba él dando unas conferencias a los estudiantes de humanidades. Bueno, pues yo me escapé, ¿no? Yo estaba estudiando ingeniería cuando aquello, me escapé para poder participar de aquello, y fue realmente maravilloso. Me quedé muy, muy impresionado. Bueno, ya después que empecé a estudiar historia en la Universidad de La Habana, pues bueno, pues ya estuve cerca de él varias veces, porque bueno, era una persona que visitaba la universidad, o incluso coincidí con él también en alguno de los predios de lo que es bueno, lo que son bueno, las propias oficinas de conservación de La Habana, y también coincidí con él en el Instituto de Historia, bueno, en coloquios, en una serie de, bueno, en conferencias que él impartía, etcétera, etcétera. Bueno, y siempre fue una experiencia maravillosa. Bueno, también recuerdo algunos históricos discursos que dio en el aula magna de la Universidad de La Habana, donde tuve también la suerte de escucharlo. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía. Es un placer hablar para ustedes. Efectivamente, estamos hablando de una figura muy querida, y una figura que muestra cada día un patriotismo y un profundo sentimiento personal por Cuba, por la historia y por el rigor histórico, en este caso de lo que significa La Habana, y particularmente el casco histórico de La Habana Vieja. Es una persona de vasta cultura, es una persona que es un placer, un verdadero placer escucharle. Y ese programa que tú mencionabas, José, es un programa seguido, Andar La Habana, seguido por millones de personas. O sea, era algo, es una clase. Es un placer recibir una clase muy didáctico, con un sentimiento, como expresaba Tadeo, muy profundo, que transmitía una dimensión diferente, mayor a todo lo que exponía. Y es una persona que en 1967 asumió la dirección de la oficina del historiador, alumno aventajado de una figura extraordinaria también, como fue Emilio Roig de Laucherin. Y empezó Eusebio a crear salas de exposiciones y hacer dar paso para revitalizar el casco histórico de La Habana. Después fue adquiriendo una gran autonomía y prestigio, por supuesto, y desde luego eso lo llevó a ocupar, como ocupa, altas responsabilidades en el partido, en el gobierno, y incluso internacionalmente también. Es un excelente conferencista. Y podemos señalar algunos datos, porque hay que tener en cuenta que a partir de 1993, él, responsable de la Dirección de Patrimonio Cultural, pues empezó un proyecto ambicioso, teniendo en cuenta la situación que tenía Cuba en esa época, con la caída de la Unión Soviética, la desaparición del campo socialista, con ello la pérdida de relaciones económicas, comerciales de Cuba con ese campo. Casi más de un 85, alrededor del 85-90% de las relaciones económicas y comerciales de Cuba era con ese campo. Sabemos la crisis que conllevó aquello, y Eusebio Leal, con su talento personal, su capacidad, y también alrededor de él importantes personas, ingenieros, restauradores,
etcétera, pues lograron acometer con pocos recursos un cambio importante en algo emblemático de la ciudad de La Habana. Hay que decir que la ciudad de La Habana tiene mucha historia, es una ciudad preciosa y una ciudad que ha sido, fue el principal puerto de América Latina, en el comercio de la metrópoli con el resto de las colonias y demás. Y Eusebio, aquí creó una red económica y cultural con hoteles, restaurantes, tiendas, museos, talleres, en fin, una red comercial que posibilitó, dentro de un periodo duro, difícil, de crisis económica, pues obtener los fondos necesarios para ir acometiendo obras importantes de restauración, de tal suerte que ha reanimado la vida cultural, social de La Habana, y podemos señalar que existen, en total, más de 100 edificaciones antiguas de estructura compleja y por tanto de gran importancia histórica han sido restauradas. Y alrededor de la Plaza de Armas, por ejemplo, la Plaza San Francisco, la Plaza Vieja, Alameda de Paula, Plaza de Cristo, la Plaza de la Catedral. Y hoy en día podemos apreciar allí multitud de actividades. Hay exposiciones, encuentros, debates culturales, científicos, sociales, comerciales. Es decir, hay 27 museos, casas y salas especializadas, 11 centros culturales del centro histórico, 14 bibliotecas, 5 laboratorios de investigación, 3 gabinetes de estudios centrales, el centro de archivos históricos y la fototeca. Es decir, que es increíble, un país con tantas dificultades, que la voluntad, el conocimiento, la capacidad, el talento de un hombre, en este caso Eusebio Leal, pues ha impulsado y ha arrastrado a numerosas personas que se han implicado en cada uno de estos proyectos, en cada uno de estas obras de reanimación de algo que para todos los cubanos tiene una importancia extraordinaria. Lázaro, y habría que aclarar, porque cuando tú explicas toda esta red de empresas, de hoteles, de restaurantes que impulsa la oficina del historiador de la ciudad, hay que aclarar que toda esta red de empresas no son empresas privadas, para el público quizá que conozcan menos la realidad de Cuba, ¿no? Todas estas propiedades y estas iniciativas son empresas públicas, empresas del Estado, canalizadas a través, algunas de ellas, de sociedades anónimas con capital estatal, otras con capital mixto, capital cubano y extranjero, en las cuales él es el administrador o el gerente de varias de ellas. Hay que destacar sobre todo la cadena Abaguanex, sociedad anónima propietaria de numerosos hoteles en Habana Vieja. Y yo también destacaría el asunto de hacer la comparación de lo que ocurre con los centros históricos en otros lugares del mundo con economías abiertas capitalistas, ¿no? Donde realmente la especulación y el acaparamiento de las grandes propiedades, de los grandes edificios, de los edificios antiguos, generalmente es la regla común, ¿no? El acaparamiento de las grandes fortunas, de los bancos, etcétera, ¿no? En Cuba, por supuesto, esto es la otra cara de la moneda, donde hay un impulso público de lo que es la restauración, que además la restauración se hace con la gente viviendo. O sea, quiero decir que no solamente es la restauración de los edificios, sino también de las viviendas, de las escuelas, de los centros de salud, porque tú has mencionado los museos y todas las casas de cultura, pero habría que sumarle todas las escuelas de la red. Exacto, que ha restaurado también la... Sí, hay varios, centros sociales, círculos infantiles, hay policlínicos o ambulatorios, se llaman aquí, escuelas, es decir, que abarca todo y realmente es muy bonito. Yo creo que para todos los cubanos es un sano orgullo contar con esta obra, este proyecto, y sobre todo con el impulso de un hombre de una cultura excepcional y una excepcional persona además. Sí, yo quería hablar de la incidencia del trabajo de Eusebio Leal con todo su equipo en la vida del cubano, en la vida del habanero.
bueno, se ha hecho restauraciones de viviendas, también se ha hecho restauraciones de escuelas y también, por ejemplo, ha sido una persona que se ha preocupado por cosas, por ejemplo, como la asistencia escolar, o sea, el hecho de que los niños asistan a las escuelas. Y él mismo hablaba de cómo se habían creado mecanismos, por ejemplo, para que en círculos de interés, en diferentes locales que él mismo facilitó, pues se hiciera pan o se les regalara un helado a cada niño. Entonces dice que de esa manera pues incentivaba a que la asistencia de los estudiantes, de los niños de la zona de La Habana Vieja, por ejemplo, pues mejorara. El hecho de que hubiese una motivación hacia la asistencia, por ejemplo. O sea, que es una persona que tampoco es, que no ha estado desconectado de lo que es, bueno, pues la vida social de la gente de allí. También quería decir que, bueno, él es el presidente de la Comisión Nacional de Monumentos. Eso quiere decir que su trabajo no solo se ha quedado en la zona habanera, sino que también pues ha salido a otras provincias y también ha ayudado a lo que es el buen funcionamiento de otras casas del conservador de la ciudad en otros lugares. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de mi propia ciudad, en la ciudad de Trinidad, donde lo hemos tenido por allí varias veces supervisando el trabajo, bueno, y desde luego su presencia pues ha sido también pues muy importante y muy estimulante. También decir que es embajador de buena voluntad de las Naciones Unidas. Realmente ha sido una persona que, bueno, pues es doctor honoris causa de muchas universidades del mundo y realmente es, vamos a decir, como uno de esos símbolos de cubanía. Es una persona que es un orgullo para todos los cubanos. Su presencia en diferentes centros intelectuales, ha dado conferencias magistrales en muchos lugares. Yo de hecho recuerdo la visita que hizo al Callao, una región por acá de la América del Sur, y estuvo ahí en esa ciudad del Callao dando una conferencia magistral a esas personas de allí y explicándole toda la historia del Callao. O sea, que es una cosa interesantísima, como este señor tenía un conocimiento pero súper profundo de la historia de aquella ciudad, que dejó a todo el mundo pues boquiabierto, pues, que es realmente una persona de una gran erudición. Y bueno, y también quería mencionar el hecho de que, bueno, que es diputado del Parlamento cubano y bueno, y también, bueno, pues recordar que estuvo muy relacionado con esto de la incursión de los religiosos al partido, que también es un hito. Sí, porque hay que recordar que él es católico. Él es pertenecía a la Juventud de Acción Católica en su momento y, como tú decías, una de las personas que impulsó que finalmente en los años 90, principios de los años 90, año 90 si no me equivoco, pues ya el partido aceptara las creencias religiosas individuales de los militantes. Y yo, bueno, para acabar, recordar la intervención que tenía Eusebio Leal en el 6º Congreso del Partido Comunista, recientemente celebrado en abril, en cuyas comisiones fueron retransmitidas por la televisión cubana, o algunas de ellas, y donde él hablaba, me acuerdo, del papel de la vanguardia, en cualquier sociedad, ¿no? O sea, la necesidad de bueno, pues un cierto destacamento de vanguardia ejemplar en cualquier sociedad. Y bueno, recomendar cualquiera de estos vídeos que hemos dicho de Andar La Habana, algunos de los cuales, quizá algunos antiguos, están en Cuba Información.